Buenas noches, mi nombre es Eduardo Barrera Díaz, de la Universidad de las Américas de Puebla. Estudio la maestría en Derecho Empresarial. La clase es la argumentación en el derecho y el presente caso que voy a exponer se refiere al caso García Cruz y Sánchez Silvestre. Buenas noches a todos. En este trabajo tiene toda la intención de dilucidar aquellos argumentos y conceptos de violación que sirvieron de base para sentenciar como culpables a Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. Esto ocurrió el 6 de septiembre del 2001 y tuvieron dos juicios a la par, pero me centraré en uno de ellos, el cual fue por los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño en los bienes. Ante esta sentencia, fueron condenados a 40 años de prisión y a 1000 días de multa. Y estuvieron privados de su libertad casi 16 años, en lo que volvieron a retomarla, por distintas violaciones que en su momento no fueron tomadas de cuenta por las autoridades competentes. Bueno, como primer punto, voy a hablar de cómo fueron los hechos, una breve explicación. Este caso se desenvuelve en la Ciudad de México el 6 de junio de 1997, en las inmediaciones del metro, y en esta cuestión estaban dos personas chiapanecas, las cuales en ese momento había un movimiento revolucionario zapatista, los cuales había cierta persecución por las autoridades. Estas personas fueron detenidas por dos policías judiciales en el momento y argumentaban que ellos contaban con armas de uso exclusivo del ejército. Ante esta detención, los inculpados fueron torturados y mediante esta tortura fueron obligados a que declararan en su contra y la autoría de estos delitos. En un principio, los argumentos de la representación social, que evidentemente quería que a ellos encerrarlos, es el siguiente. En tal fecha, 6 de junio de 1997, los Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron sorprendidos portando armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Por lo anterior, fueron detenidas por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal en las inmediaciones de un metro en tal localidad. En este aspecto quiero analizar el tipo penal con respecto a los elementos que lo configuran, ya que es importante el poder validar si fue legal o no la detención y en este caso el tipo por el cual estaban detenidos. Ya después se fijaron ciertos tipos más, pero no es el caso. Me permitiría citar el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el que dice, a la letra dice: al que sin permiso correspondiente porte o posee un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará con prisión de 2 a 12 años de prisión y de 10 a 50 días de multa. Aquí hay varias fracciones, pero en fin. Y esta se determina con base en las armas comprendidas en el artículo 11 de esa ley. Aquí la argumentación que va dando el Ministerio Público refiere, como primer punto, al que sin permiso correspondiente, como primer elemento normativo de valoración jurídica, evidentemente debería ser un permiso que otorgue la Sedena, o que estas dos personas formaran parte de la Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada, lo cual no pudieron acreditar, y aquí teníamos el primer elemento normativo de valoración jurídica. El segundo, tenemos porte o posea un arma. Este es un elemento normativo de valoración cultural, el cual, portar evidentemente es algo que puedes traer consigo, que cuentas en determinado momento y que lo tienes disponible. Ante tal situación, que es, repito, un elemento de valoración cultural, se comprueba en el hecho de que los policías al registrarlo, al detenerlos, evidentemente traían consigo estas armas de uso exclusivo.
En tercer punto, arma de uso exclusivo del Ejército o Armada de la Fuerza Aérea. Tal elemento de valoración normación jurídica evidentemente se desenvuelve, ya que el artículo 11 da la gama de todas aquellas armas que se pueden considerar que son de uso exclusivo, y estas armas con las que fueron detenidos configuraban tal arma. Por lo tanto, tenemos el tipo totalmente acreditado. En segundo punto, debemos de acreditar la fragancia, ya que sabemos que para que alguien pueda ser detenido necesita una orden de aprehensión en su contra, y al no tenerla, el artículo 266 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual es vigente en tal año, en 1999, 2001, en el cual a la letra dice, artículo 266, el Ministerio Público y la Policía Judicial a su mando están obligados a detener al responsable, sin esperar a tener orden judicial en delito flagrante. El siguiente artículo, el artículo 267, habla de la flagrancia y dice que se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo. Entonces, por tal situación, que el delito se configura que es latente, ya que en ese momento contaba con él, podemos considerarlo como flagrancia. Entonces, ya tenemos dos puntos acreditados, la flagrancia y el tipo penal como tal. En tercer punto, debemos de a mi juicio, se está configurando perfectamente lo que es la detención por el delito de portación de armas, más no los demás delitos. Y bueno, es el que me senté a hacer el estudio sobre tal. En siguiente vamos a ver el argumento de la defensa. En este aspecto, como comenté en un principio, el juez y el Ministerio Público trató de que la confesional fuera la prueba idónea y prueba reina para determinar la culpabilidad de tales personas. Ante tal situación, la defensa trataba de desvirtuar tal declaración y tal prueba porque se consideraba totalmente como ilícita. Ante tal situación, en primer punto, que se desahogaba la testimonial de los inculpados, en la cual mencionaban que habían sido coaccionados por tortura atribuida a los policías judiciales que, en ese momento los detuvieron, con el fin de que confesaran hechos que no habían hecho por como tal. En segundo plano, se buscaba demostrar la tortura que habían sufrido los inculpados, con el fin de que el juez pudiera desechar tal prueba, declarándola como ilícita. Ante tal situación, tenían en su favor que el Ministerio Público en su momento, al ver las lesiones, ordenó que se hiciera un dictamen pericial, el cual arrojó, fueron 3, el cual arrojó que habían lesiones que por su naturaleza tardaban menos de 15 días en sanar. El segundo certificado o pericial arroja lo mismo, y el tercer certificado médico incluso solicitaba una valoración radiográfica en lesiones y hombros, lo cual podría ser una lesión que evidentemente tardaría más de 15 días. Y esta lesión se configura como delito de conformidad con el mismo Código Penal para el Distrito Federal, lo cual evidentemente debía haber sancionarse a las autoridades y evidentemente podía ser calificado y agravado. Pero no es materia del presente. Como tercer punto, se buscaba concretar el nexo de las lesiones, los policías y la confesión. Ante tal, el artículo 247 menciona del Código Penal para el Distrito Federal, en materia sustantiva, menciona que el caso de duda debe absolverse. No podrá condenarse un acusado sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa. El artículo 614 menciona que el reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos. Fracción cuarta, cuando la sentencia se basa de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura. Ante tal situación, podemos tener igual totalmente acreditado que, como primer punto, como primer premisa, que la confesión de los indiciados sobre los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño a los bienes fue rendida por haber sido coaccionada por tortura, según sus declaraciones.
La declaración de los indiciados sobre tortura reforzaba su autenticidad con base en las periciales que se practicaron sobre las lesiones de tortura que contaban al momento de la detención. Como tercer premisa, tenemos que las lesiones por tortura desacreditan la confesional, calificándola como prueba ilegal. Por lo tanto, la confesión de los indiciados sobre tales delitos mencionados anteriormente se considera como una prueba ilegal, lo cual debería ejercer que pudieran solicitar al Ministerio Público que recabe otros medios de prueba con el fin de poder encuadrar tal delito, pero ya no con la prueba confesional, que bueno, en su momento se configuró como prueba reina. Como conceptos de violación, se menciona que recalco que la sentencia se basó meramente en la declaración confesional sobre estas dos personas que por tortura aducían haber sido titulares de tales delitos. En fin, lo cual nos puede apoyar totalmente sería el artículo 20 constitucional, el cual menciona lo siguiente: en todo proceso de orden penal tendrá el inculpado las siguientes garantías. Segunda fracción: la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio. Esta cuestión es importante, ya que la confesión fue rendida ante los policías y en ese momento no juntaban con sus defensores. Entonces, evidentemente, al hacer un análisis como tal del caso, al hacer la instrumental de actuaciones inclusive, podríamos determinar que los policías, en el momento de estar cometiendo la tortura contra los inculpados, fueron aquellas personas quienes obligaron a estas a declarar, y bueno, como no contaban con un abogado que evidentemente pudo haber apoyado a declarar que esa confesión no era legal, bueno, pues tenemos esta ausencia en un debido proceso, lo cual, como primer concepto de violación, evidentemente fue violado y bueno, no fue protegido en este caso por la Constitución. Tenemos el primer concepto de violación. El segundo concepto de violación podemos considerarlo como la falta de convencimiento que tuviera el juez al no reunir los medios de prueba necesarios tendientes a poder regular la total convencimiento de que estas dos personas eran responsables de tal delito. Evidentemente tampoco se pudo tomar, ya que, como mencioné anteriormente, la prueba reina en este caso fue la confesional, y bueno, el juzgador se tornó totalmente convencido de tal situación y bueno, no solicitó más medios de prueba. Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver en amparo directo, y bueno, estos amparos fueron desechados y nunca corroboraron la invalidez de esta prueba, como declararla como ilegal, sino que fue hasta después que, cuando se hace conocimiento de un tribunal internacional, es que por presiones políticas, bueno, se vuelve a generar a gestionar un amparo, y bueno, este amparo ya absuelve totalmente de las condenas, pero como mencioné en un principio, estuvieron 16 años privados de su libertad por una falta de un debido proceso, por una tortura, la cual, si podemos considerarlo actualmente, bueno, pues podríamos considerar muchas violaciones a derechos humanos, que en su momento eran garantías individuales, y actualmente no solo los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino aquellos en los tratados internacionales de que el Estado mexicano es parte. Para mí, desde un principio, la violación a estas garantías se encontraba totalmente demostrada con lo que corresponde a la aportación de armas de fuego. Y bien, ante tal situación, tenían todo el derecho de ponerse en libertad y de no haber sido sentenciadas por tanto tiempo. Bueno, pues agradezco su atención, doctor, le agradezco su tiempo, sus enseñanzas, y bueno, para mí es todo y un honor haber sido su alumno. Muchas gracias y hasta pronto.